En este vídeo vamos a hablar de vectores. Un vector no es más que un conjunto de números puestos en columna. Estos números serán elementos de un cuerpo K. Vamos a poner en general la definición de lo que llamaremos Km. Llamaremos Km a el conjunto de las matrices columna que tienen m filas y una columna sobre el cuerpo K. Los elementos de Km los llamaremos vectores. Normalmente estudiaremos subconjuntos del conjunto de todos los vectores. Un subconjunto no vacío V de Km se llama espacio vectorial si cumple las siguientes dos propiedades. La primera es que si tenemos dos vectores U y V en el espacio vectorial, la suma tiene que quedar dentro del espacio vectorial. Y la segunda es que si tenemos un vector V en el espacio vectorial y un lambda en el cuerpo, que le llamaremos un escalar, lambda por U tiene que pertenecer al espacio vectorial. A partir de estas dos propiedades podemos sacar un resultado muy sencillo, pero que nos detectará espacios vectoriales. Supongamos que V es un subespacio vectorial de Km o un espacio vectorial, que lo denotaremos así con el símbolo menor o igual. Entonces vamos a demostrar que 0 está en V. Como V no es vacío, podemos tomar un vector V cualquiera. Y como 0 pertenece al cuerpo, entonces, por la propiedad 2, 0 por V tiene que estar en el espacio vectorial V. Entonces, cuando nos dicen que el espacio vectorial V tiene que ser no vacío, siempre sabemos que el 0 está. Esa es una comprobación que haremos rutinariamente para comprobar si algo es un espacio vectorial. Vamos a ver otra definición. Supongamos que tenemos n vectores y escalares o coeficientes lambda 1, lambda 2, lambda n. Vamos a llamar a la expresión lambda 1 por v1 más así hasta lambda n por vn, que tiene que ser un vector de v, la vamos a llamar combinación lineal de los vectores v sub i con coeficientes lambda sub i. Bueno, vamos a comprobar que la combinación lineal de vectores está dentro del espacio vectorial, pero eso es inmediato porque lambda i por vi para cualquier i está en v por la propiedad 2 y sumar también está en v por la propiedad 1. Entonces, las operaciones que hemos hecho tienen que permanecer dentro del espacio vectorial. Cualquier combinación lineal está. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector 1, 2, 0 y el vector 3, 3, 1. Lo vamos a llamar v1 y v2. Y vamos a poner coeficientes, por ejemplo, 3v1 más 2v2. Esto es una combinación lineal. Entonces vamos a ver que la podemos expresar de esta forma como coeficientes por vectores, o también la podemos expresar en forma matricial, poniendo la matriz formada por los vectores v1, v2, vn y multiplicada por la matriz de los coeficientes. Si nos fijamos, este producto matricial es exactamente la combinación lineal de los vectores, o los coeficientes dados por la segunda matriz. Vamos a ver ejemplos de espacios vectoriales y de otros conjuntos que no lo son.
El primer ejemplo que vamos a ver es evidente. Km en sí mismo es un espacio vectorial porque sumar vectores y multiplicar por constantes siempre son vectores, entonces siempre estarán dentro de Km. El segundo es el espacio vectorial formado únicamente por el vector 0. También porque si sumamos 0 más 0 es 0 y 0 por constante es 0 que está dentro del espacio. Este es el más pequeño y el otro el más grande. El ejemplo 3 es el de la circunferencia. Pues la circunferencia no puede ser un espacio vectorial porque le falta el 0. Así que directamente podemos decir que no es espacio vectorial sin hacer más cuentas porque el 0 no está. Otro ejemplo es, en lugar de la circunferencia vamos a tomar el círculo. Entonces ahora ya sí tenemos el 0 y vamos a ver si es espacio vectorial. Pues no es espacio vectorial porque si tomamos un vector, por ejemplo este, y lo multiplicamos por una constante, por ejemplo aquí en el caso 3v, ya se nos sale del círculo. Entonces 3 por v no está dentro del espacio vectorial. Si fuese un vector más pequeño, pues a lo mejor tendríamos que poner un coeficiente más grande, pero está claro que esto no puede ser un espacio vectorial. Algo similar nos ocurre con un semiplano. Imaginemos que solo tenemos la mitad de un plano. Entonces, si tomamos un vector dentro del semiplano y tomamos menos 1 por ese vector, que es menos v, está en el lado contrario y por lo tanto fuera del semiplano. Entonces, este conjunto no es cerrado para multiplicación por escalares y no es un espacio vectorial. El ejemplo 6, vamos a tomar una curva que vamos a hacer que contenga el 0, pero que no va a ser recta. Por ejemplo, una parábola que pase por el 0. La y igual a x cuadrado, por ejemplo, esta parábola, vamos a ver que no puede ser un espacio vectorial. Es evidente que si tomamos un elemento que está en este espacio y lo sumamos consigo mismo, por ejemplo, 2v, se sale del espacio, se sale de la parábola. Entonces, este conjunto no es un espacio vectorial. Los espacios vectoriales tienen que ser rectos. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Una recta que pasa por el 0. Por ejemplo, la recta x menos y igual a 0. Pues esta recta no tiene ningún problema porque si tomamos un vector v y tomamos pues 2v, no está dentro del espacio, menos v también está dentro de la recta, entonces este conjunto sí es un espacio vectorial. Pero el ejemplo 8, que es muy parecido, sería una recta pero que no pasa por el origen. Bueno, pues este caso es recto, pero no cumple la propiedad de que el 0 tiene que estar incluido, así que no hace falta que calculemos más. Directamente esto no puede ser un espacio vectorial. El ejemplo 9, vamos a seguir con las rectas, pero en este caso en lugar de tomar solo una recta, vamos a tomar dos. Supongamos que tenemos una recta R que pasa por el origen y una recta S que pasa también por el origen. Y vamos a considerar la unión de esos dos conjuntos.
lo que sería la X que forman esos dos conjuntos. El 0 está incluido, parece que son rectos, pero tienen un problema. Si tomamos un vector dentro de R y otro vector dentro de S, distintos de 0, y los sumamos, obtenemos un vector que se sale del conjunto. Entonces, la unión de dos rectas no es, en general, un espacio vectorial porque no es cerrado para sumas. Si queremos conseguir que uniendo dos espacios vectoriales consigamos otro espacio vectorial, lo que tenemos que hacer no es la operación de unión, sino la operación que llamaremos suma de espacios vectoriales. Supongamos que U y V son subespacios o espacios vectoriales contenidos en Km. Entonces, vamos a definir la suma U más V como todas las posibles sumas de elementos de U con elementos de V. Pues esto sí es un espacio vectorial, el espacio vectorial que llamaremos suma de espacios vectoriales. En el conjunto, en el caso anterior, la suma de R más S hubiese sido todo el plano. Igual que hacemos la suma, también existe otra operación que nos da espacios vectoriales y tenemos dos espacios vectoriales contenidos en Km. La intersección de esos dos conjuntos, que son los vectores de Km que están en U y en V al mismo tiempo, esto sí es un espacio vectorial porque cumple las dos condiciones, se puede comprobar fácilmente. Bueno, vamos a ver las dos formas principales cómo nos van a dar los espacios vectoriales. La primera es la siguiente. Supongamos que tenemos un conjunto de vectores v1, v2, vn, vectores de Km, por ejemplo. Entonces vamos a denotar así al conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de los vectores v sub i con cualesquiera coeficientes en K. Bueno, este conjunto es un espacio vectorial que se llama espacio generado por los vectores v1, v2, vn. Y esta será una forma habitual de darnos un espacio vectorial dándonos un conjunto de vectores que lo generan. Cuando esos vectores nos lo dan en una matriz, como columnas de una matriz,
por ejemplo, A, entonces los vectores v1, v2 son las columnas de la matriz A y el espacio generado por estos vectores lo llamaremos espacio generado por las columnas de la matriz A. Y lo denotaremos como el espacio generado por las columnas de A, C de A. Este espacio lo utilizaremos mucho porque normalmente nos darán los vectores como columnas de una matriz. O si nos los dan, los pondremos nosotros como columnas de una matriz para hacer operaciones. Bien, la segunda forma de darnos espacios vectoriales, supongamos que tenemos una matriz pues vamos a denotar n de b a el espacio, lo que llamaremos el espacio anulador por la derecha de b, que son los vectores x1, x2, xn, tales que b multiplicado por ellos nos da 0, el vector 0, del tamaño que corresponda. Bueno, pues esto lo llamaremos el espacio anulador por la derecha de B. Y vamos a comprobar que es un espacio vectorial, aunque esté en esta forma matricial, esto en realidad no es más que darnos las ecuaciones que nos definen el espacio. Vamos a comprobar que es espacio vectorial suponiendo que tenemos dos vectores y que tenemos constantes cualesquiera, lambda y mu. Entonces vamos a ver que multiplicar por constantes y sumar nos deja los elementos dentro del espacio. ¿Qué pasa si sumamos lambda por el primer vector más mu por el segundo vector y le hacemos que pase por las ecuaciones de b? Multiplicamos por b, pero utilizando las propiedades del producto de matrices. Esto sería lambda por b multiplicando al primer vector más mu por b multiplicando al segundo vector, que como sería 0, lambda por 0 más mu por 0 es 0, y eso nos dice que esta combinación de vectores está en el espacio anulador y que es su espacio de Kn.